Ante el abandono de la Mancomunitat de Municipios de la Safor por parte del Ayuntamiento de Gandía, Compromís per Gandía ha puesto en marcha una campaña en Internet y redes sociales en la que se muestra en contra de la salida del ente, por todo lo que ello implica. A esta campaña se van a sumar el resto de pueblos de la comarca en los que Compromís tenga representación municipal. Tal y como ha explicado el secretario de organización de Compromís per la Safor Valldigna, Jordi Puig, se pretende ensalzar el valor de esta institución con 30 años de historia, que da múltiples servicios y supone un nexo más de unión para toda la comarca. La Mancomunitat és una entitat amb més de 30 anys d'història, és una administració molt propera a la ciutadania, és una entitat econòmicament sanejada i ben gestionada, i tots aquests arguments hem de tornar a repetir-los i hem d'incidir en ells. De este modo se ha habilitado la web sonsafor.compromís.ws, que aporta información sobre qué es la Mancomunitat, los servicios con los que cuenta, lo que supondría la pérdida de los mismos, además de material documental y audiovisual sobre el trabajo que realiza Compromís para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de regresar al ente mancomunado. La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Gandía, Lorena Milbaques, ha aprovechado además para pronunciarse sobre el recorte del 13% de la actual plantilla de trabajadores de la Mancomunitat de la Safor. Además de la deuda de la Generalitat, insiste Milbaques que estos despidos se justifican también por el dinero que todavía no ha abonado el Ayuntamiento de Gandía. Y es que, en total, la deuda de las dos administraciones suma 1,5 millones de euros. 1 milió d'euros és el deute que té la Generalitat Valenciana, però estem parlant de que l'Ajuntament de Gandia té un deute del voltant d'uns 477.000 euros, i aquest mig milió d'euros també que hi ha de deute a la Mancomunitat. La Mancomunitat, a hores d'ara, si la Generalitat Valenciana haver fet els seus deures i haver pagat les seves obligacions i l'Ajuntament de Gandia haver fet els seus deures i haver pagat les seves obligacions, tindria un superàvit.